hermoso día a todos ustedes los que nos están viendo. En este capítulo hablaremos sobre José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, quien fue cacique de Tungazuca, Surinam y Pampamarca. Nació el 19 de marzo de 1738 en Surinam y falleció el 18 de mayo en 1781 en la plaza principal de Cusco, quien fue ejecutado a mando de Antonio Areche, quien era corregidor responsable de aquel entonces. Su esposa, Micaela Bastidas, nació en 1744 y falleció en 1781 junto a su esposo Túpac Amaru II en la plaza principal de Cusco, con quien tuvieron 3 hijos. Hipólito, el mayor de los hermanos, quien lo apoyaba a su padre. Mariano y Fernandito, menores aún todavía en aquel entonces, han sido exiliados hacia España. En este trayecto, el hermano Mariano fallece en caminos de Lima a España, pero el menor Fernandito llega en condiciones muy críticas hasta España. Nuestro comentario está basado en diferentes autores, como Comentarios Reales de Inca Garcilaso de la Vega, Túpac Amaru II, El Grito del Pueblo, de la autoría de Charles Walker, y este hermoso ejemplar de la autoría de Francesco Quiroz Chueca. Como sabemos muy bien por nuestra historia del Perú, este personaje mencionado se rebeló en el año 1780 frente a los abusos de la corona española de aquel entonces. Túpac Amaru II, como sabemos muy bien, era un cacique muy religioso que por su cargo que ocupaba viajaba con muy frecuencia a la ciudad de Lima. En ese trayecto observaba las explotaciones excesivas sobre la meta minera y los obrajes que se realizaban en los indios y los mestizos de aquel entonces. No obstante, también hacía el pedido de su título como inca, lo cual ha sido denegado. También en ese contexto se entera sobre la alza de la alcabala y minutos luego se encuentra con un paisano suyo y ha citado a una reunión privada en Lima, el flamantísimo Miguel Montiel Surco, quien en diferentes oportunidades ya había viajado a España, a Francia e Inglaterra, que en Inglaterra se había quedado por un periodo de 6 años por viendo las negociaciones fructíferas y muy rentables que sucedía con las manufacturas que se realizaba de la nación inglesa. Pues mencionan de que este personaje ha sido el autor principal quien le dio las ideas emancipadoras, liberadoras del yugo español a Túpac Amaru II, quien vuelta a Cusco enrumba con ese pensamiento, dando novedades en su familia. Ya en Cusco, Túpac Amaru busca a sus personales de muy confianza para emprender el movimiento revolucionario, donde que una coautora principal ha sido su propia esposa Micaela Bastidas. En primer lugar, comenzaron a sensibilizar a los indios de su cacicazgo, dando un hecho emblemático con la captura del corregidor Antonio de Arriaga, quien era muy abusivo en aquel entonces. Capturado él, ha sido conducido al plaza principal de Cusco para ser ejecutado. Todo esto en un principio era apoyado por la cura del Cusco. Posteriormente, toda su organización se iban desgregándose, llegando a un punto donde que serían capturados toda la familia Túpac Amaru y sentenciados a aniquilar hasta 6º grado de generación. En ese contexto, ellos también corrieron la misma suerte que el corregidor Antonio de Arriaga. Bien, ahora voy a hablarles sobre la sentencia y ejecución de José Gabriel Condorcanqui, curaca de Surimana, Tungazuca, bajo el nombre de Túpac Amaru II. La Biblioteca Municipal del Cusco resguarda su acta de sentencia, es decir, el manuscrito original que detalla con crudeza la sentencia pronunciada por el visitador don José Antonio de Areche. La atroz condena pesó también sobre su esposa, Micaela Bastidas, hijos y demás. La historia nos cuenta que un viernes 18 de mayo de 1781 se produjo la cruel
y sangrienta ejecución de Túpac Amaru II. Primero nos dice de que le seccionaron la lengua, después le ataron sogas a cada una de sus extremidades y las ataron a 4 caballos, montadas por quienes debían ejecutar la orden de despedazarlo. Túpac Amaru era una persona robusta y muy fuerte, pero pese a sus gritos de dolor y la mirada atónica y lleno de terror de todas las personas que se encontraban en la plaza de armas del Cusco, se dio la ejecución de Túpac Amaru II. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas Puyucawa fue una lideresa quechua peruana y figura destacada en la rebelión de Túpac Amaru II contra el dominio colonial español. Ella nació el 23 de junio de 1744 en Tamburco. Como esposa y consejera principal, desempeñó un papel estratégico en la organización y coordinación del levantamiento. Tuvo 3 hijos, Mariano, Fernando e Hipólito Condorcanqui Bastidas. Micaela Bastidas se destacó como una figura central en la resistencia indígena contra el dominio español. Tanto así que durante la ausencia de Túpac Amaru, Micaela asumió la responsabilidad de coordinar la resistencia y las estrategias militares. Ella tuvo un papel activo en las operaciones contra las fuerzas españolas, mostrando su capacidad de liderazgo y organización en momentos críticos de la insurrección. Ella no solo era vista como la esposa de Túpac Amaru, sino que obtuvo reconocimiento y autoridad propia. Varias cartas de sus contemporáneos la mencionan con títulos que reflejan su estatus de liderazgo como señora gobernadora, lo que indica que tenía el respeto y la confianza de quienes la rodeaban. A pesar de ser calificada con desprecio por los españoles, su valentía en la lucha y la disposición para enfrentarse a las autoridades colonialistas la convirtió en una figura temida. Estos ilustran el testimonio de sus contemporáneos que indicaban que sus órdenes eran consideradas más contundentes que las de su marido. Micaela Bastidas abogó por la justicia social al emitir edictos que condenaban los abusos de los corregidores y promovían la defensa de los derechos de su pueblo. Su firmeza en esta posición le permitió ganarse un lugar en la memoria histórica como una defensora de la comunidad. Es así que su participación en la insurrección representa un hito en la historia de las mujeres en América Latina, mostrando que ellas también jugaron roles activos y significativos en los procesos de cambio social y político. Su legado sigue siendo relevante en los estudios sobre el papel de las mujeres en las luchas por la independencia. Es así que Micaela Bastidas fue una figura emblemática en la lucha contra el colonialismo, destacándose no solo por su vínculo con Túpac Amaru, sino por su propia fuerza, liderazgo y defensa de los derechos de los oprimidos. Hipólito Túpac Amaru. De la unión matrimonial de José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas Puyucawa vinieron al mundo 3 hijos. El primero, el mayor, Hipólito, nacido en Surimana en el año de 1761. Posiblemente el 30 de enero. Conjuntamente a su padre y madre en el año de 1781 y a su hermano Fernando, fueron encerrados en la iglesia de la Compañía de Jesús, convertida en un cuartel militar. Todos los presos fueron torturados de manera muy brutal, incluidos él. Hijo del líder rebelde Túpac Amaru II, también sufrió las consecuencias del levantamiento indígena. A pesar de su juventud, fue condenado por las autoridades coloniales que lo trataron con extrema crueldad. Fue exiliado y encerrado en condiciones inhumanas, ignorando toda norma legal que protegiera a su vida, a su familia, a su honor y dignidad. Su sufrimiento refleja cómo el poder colonial no respetó ni la ley ni la inocencia, castigando a toda una familia por atreverse a reclamar justicia. Con respecto a Fernando Túpac Amaru Bastidas, el último descendiente directo de Túpac Amaru II, tanto su juzgamiento como la ejecución de sentencia fueron injustas y muy inhumanas. Incluso la clemencia que tuvo de los españoles al no ser ejecutado por solo ser un niño de 10 años no fue suficiente, pues a partir desde ese momento su vida llena de sufrimientos comenzaría. Muchos de los derechos de los niños y adolescentes que hoy en día conocemos
también los derechos fundamentales de las personas y los derechos humanos les son vulnerados. En ese entonces era tratado como un individuo despreciable, encerrado en el peor de las mazmorras en Cádiz, como si no fuera un ser humano. En reiteradas ocasiones envía cartas a la corona española pidiendo clemencia por su libertad, ya que su único delito fue haber nacido en la familia de Túpac Amaru. Pero ni siquiera eso sería un delito, ya que nadie elige en qué familia nacer. A lo largo de su vida escribe en secreto, contando los crueles sufrimientos y padecimientos desde que presenció la muerte de su familia hasta su fallecimiento, que es el 30 de agosto de 1798. Al final, convierte su historia en un libro titulado Este cautiverio y agonía sin fin. A pesar de los años que han pasado, debemos reflexionar en torno al bicentenario de la independencia, que es un gran logro para nuestro país, y el anhelado deseo de Fernando Túpac Amaru Bastidas, como para muchos otros. Todos queremos el desarrollo y modificaciones positivas en la gobernanza del presente Perú, teniendo en cuenta y reflexionando a partir de la historia, respetando normas jurídicas imprescindibles y los derechos de los demás. Por supuesto, siempre aplicando la justicia para todos.